es adorar, juntos, elegir estar en el mejor lugar. ¿Qué mejor lugar que en la casa de nuestro Dios? Cuando uno tiene chicos y los chicos tienen algún problema, vienen a los papás, a papá, a mamá, a pedir un consejo, a preguntarnos. Los que tienen los abuelos van los nietos, a los abuelos, y le preguntan. Y ahí tenemos que estar los padres como los abuelos para poder contestar. Ahora, si nosotros no lo aconsejamos, si nosotros no le hablamos, hay otros que van a hablar por nosotros. Si nosotros, que conocemos a Dios, no aconsejamos, no hablamos a nuestros hijos, va a haber otro que sí está dispuesto a hablar a tu hijo, a hablar a tu nieto, a tu nieta, a tu hija. Y necesito, para poder dar una palabra de consejo, estar guiado por Dios. Por eso el título de la charla de esta mañana, del mensaje, es guiado por Dios. Porque si no nos guía Dios, te va a guiar otra persona. En todas las decisiones que vos tomás y que yo tomo, si no somos guiados por Dios, esas decisiones van a ser guiadas por otra persona o por otra influencia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, como nuestra hermana nos dirigía y nos hablaba. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y hay un supermercadista enfrente de mi negocio, y esa semana que fue muy convulsionada en todo, en Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires, en Santa Fe y en Rosario, que siempre somos los primeros que generamos toda esta situación. Viene el supermercadista y dice: pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner la otra mejilla? Y yo le decía a él: mirá, no depende ni de vos, no depende ni de mí. No estamos en la mano de nuestras propias fuerzas. No te va a pasar nada, ni me va a pasar nada de lo que Dios nos permite que pase. No puedes hacer nada, ni yo puedo hacer nada. Ahora, si hay alguien arriba nuestro que sí está dispuesto a hacer algo por nosotros. El tema es que cuando pasan estas situaciones, no van a buscar un político. Por eso yo en mi oración decía esto: ¿dónde está la iglesia? Pero no la escritura. ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estoy yo? Porque en estos tiempos tan difíciles, los referentes, aunque somos a veces ridiculizados, a veces somos tomados en chiste y en broma, como este supermercadista que 2 por 3 me toma el evangelio. Ahora, cuando las papas queman, la situación es tan difícil, la iglesia de Cristo es la que tiene que brillar. Cristo, nosotros, tiene que brillar. Por eso este tiempo, donde iglesia, tenemos que levantarnos y resplandecer más que nunca. Pero para eso, tenés que estar guiado a través del Espíritu Santo. Tenés que estar guiado a través de Dios, porque si tus palabras no las guía Dios, va a dar un consejo humano, un consejo errado. Por eso en esta mañana, en esta charla, Dios nos quiere enseñar que Él nos va a usar grandemente, en gran manera, porque en estos tiempos difíciles somos la iglesia, no los gobernantes, la iglesia que Dios instaló para marcar la diferencia, para dar una palabra de consejo, una palabra de consuelo. Este tema de saqueo para mí es muy fuerte, porque yo lo he vivido en carne propia
en momentos muy difíciles, de muy chico, dormir en la terraza, preparando bomba molotov en ese tiempo chico. Mi papá con una escopeta. Dios y Susana sabe que llevó un tiempo muy largo para sanar ese momento de mi vida. Así que para ustedes, me imaginan, para mí todo esto es revolver viejas heridas. Y como si faltaría poco, mi papá dice: Feli, tenés que ir a buscar a tus primos. Carlos, vos no escuché lo que voy a decir. Balas. Dije: ¿qué? ¿Estás loco? No, estaba desenrejado. Claro, subí a mi Cristo. Bueno, estaba por la casa de mi primo, toqué el timbre. Nos pusimos a hablar con mi primo me dice: Feli, la verdad es que cuando yo escuché el teléfono y tu viejo nos pidió eso, yo no sabía con quién hablar. Ahora te iba a llamar, porque digo, ¿qué va a llamar Feli? Voy a llamar Fabián. Entonces yo le expliqué la situación y le di tranquilidad y Dios me permitió esa situación para hablar de Cristo, para decir en quién confiamos nosotros. Por eso, en estos tiempos tan difíciles, tenemos que ser guiados porque continuamente, mira, suena un mensaje telefónico, un papá que le dice y nos dice: mira, dice Susana, yo quiero criar a mi hijo y que no sea de esta generación de cristal. Llama a la mamá desesperada para que intervengamos, para que hablemos, porque el padre cristiano se desenfocó y lo trata agresivamente, lo trata seriamente. Y cuando interviene Susana, le dice: yo a mi hijo le voy a criar como sé que hay que criarlo, como a mí me criaron. Lo voy a criar y que no sea parte de esta generación de cristal, que sepa enfrentar los problemas, que sepa. Ahora, esas contestaciones, esa forma de hablar, ¿estamos guiados por Dios? ¿O estamos guiados por otras voces internas? Por eso tenemos que tener ese cuidado de dónde buscamos o a quién acudimos para poder tomar decisiones continuamente en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida, en el trabajo. Hoy, con el tema de la crisis, vos te levantaste con un valor de tu sueldo y te levantaste quizás más pobre, lamentablemente. Ahora, si estamos guiados por Dios y si buscamos su guía, Dios va a ser como el pueblo de Israel, como Dios hizo con el pueblo de Israel, que aún cuando ellos caminaron muchos años en el desierto, Dios lo estaba cuidando en su abrigo, en su vestimenta, en su alimento y en su calzado para que no se gaste. Cuando buscamos la guía, lo más importante es buscar la guía que los guíe, que los guíe a Dios, que sea Dios quien nos guíe. Me decía un hermano, bueno, gracias al Señor, por Tobías, el nuevo integrante el nuevo integrante de la relación, ¿no? Ya dando su primera mano, el papá. Gustavo me decía: pastor, lo hemos montado para comprarle. Cuando lo estamos hablando de eso, no es fácil. Todo lo que sabemos de tecnología y todo lo demás,
Ahora, ¿para qué causa eso? ¿Para qué designaste? Y después me dijo, pastor, cuando fuimos al grupo pequeño, pastor, hablamos con la dueña, nos penaliza el precio. ¿Quién te penaliza el precio? Dios te penaliza el precio. Porque Dios quería que lo viera. Diablo. No sé quién se lo ve, tengo en la calle. Bueno, el diablo podría adorar. Por eso cuando hablamos con Diego y la familia, que a través de este instrumento muchos jóvenes se acercan a Cristo. Que si Dios le da el honor y el privilegio de darle este don, este talento, y que Él con una creación y un deseo no lo enterrará nunca. Porque quien te lo da no es la iglesia. El que te lo dio no es ni el pastor ni los hermanos, es Dios. Y al que Dios llama, Dios capacita. Por eso, en esta mañana quiero que hablemos cómo poder tomar sabias decisiones en todo lo que nos toca tomar. Y quiero hablar de, y si trajiste tu Biblia, abríla en el Salmo. Vamos a ver la vida de David. Si trajiste tu Biblia, el mejor momento de poder abrirla, encenderla en el formato donde vos la tengas, y abrir tu Biblia en el Salmo 32. Y vamos a leer del versículo 7 al 11. Salmo capítulo 32, del versículo del 7 al 11. Y vamos a ver la vida de David, quien también este rey, para tomar decisiones, tenía que buscar la guía de Dios. Y dice así en el Salmo 32, versículo del 7 al 11, y dice así la palabra de Dios: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no se acerca a ti. Muchos dolores habrá para el impío, más el que espera en Jehová le rodeará misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y quiero empezar con el versículo 8a. Dice David: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. David buscaba la guía en Dios. David buscaba la respuesta para su vida y su reinado en Dios. Y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Ahora, quiero sacar el primer punto de este versículo. El primer punto es saber, es una promesa. Ahora, vamos a ver el punto número 1. La fuente de la promesa, ¿quién es? La fuente, ¿quién hace esta promesa? ¿Quién es la fuente de esta promesa? Dios. Dios es la fuente de esta promesa. Muchas personas te pueden hacer promesas, hombres te pueden hacer promesas, políticos no vamos a cansar de escuchar. Me llama un hermano de Buenos Aires. Me dice:
tendrá el 666. ¡Wow! Ahora, bueno, estuvimos charlando las cosas de acuerdo, cosas no de acuerdo con él. Pero es tiempo, hermano, de ser guiado por Dios en todas nuestras decisiones. Está bien que podamos charlar, que podamos hablar. Ahora, bueno, que el pastor, como los diablos, no somos ningún gurú, no somos ningún creador de futuro. Porque Dios dejó el Espíritu Santo a cada uno de ustedes. Y tenemos la misma forma de ustedes, cada uno de los que buscamos a Dios. Por eso Dios en esta mañana quiere que aprendamos a ser guiados por Dios. Porque yo te puedo decir, y mejor ser seguramente equivocado, busco la guía de Dios, quiero que vos también busques la guía de Dios. Porque si vos buscás la guía de Dios y buscás en su palabra, Dios te va a aconsejar, como dice en el versículo que vimos anterior, te haré entender. ¿Qué promesa? Una promesa de Dios, que si vos buscás a Dios, si vos lees la palabra, Él te hará entender estos tiempos. Él te hará comprender. Por eso tenemos que tener bien claro quién es la fuente. Si Dios es la fuente quien me está prometiendo que Él me hará entender, yo no voy a dudar que eso va a ser así. Por eso vamos a ver la próxima pista, porque lo que nosotros tenemos que entender, el valor de la promesa depende de quién la haga. El valor de la promesa depende de quién la haga. A mí sí, Massa, Burri, Milei, no sé qué otro candidato le está dando vuelta por ahí, pero son los que están en punta. Me dice que salga afuera, que mañana llueve, yo no salgo a comprar. ¿Por qué? Porque yo no confío en lo que ellos me están diciendo. Yo no estoy esperando a ver mi economía, mi negocio. No, pero Felipe, pero entendés que según las decisiones que ellos tomen, ¿te va a afectar? Sí, porque estamos pagando cuotas. Estamos examinando. Ahí tenemos rodillas y oración y ayuno. Ahora, pero Dios, el que me sostiene. Dios, el que me prometió que estará conmigo, y Él me va a hacer entender y comprender estos tiempos. Él me va a guiar a tomar sabias decisiones, comercialmente, familiarmente o relacionalmente. Porque Él me prometió, Feli me dice, yo te haré entender. Nadie más que yo, que conozco el principio y el final, soy el alfa y el omega. Él conoce mi futuro. ¿A quién más puedo ir a buscar un consejo cuando Él me lo tiene todo acá? Él a través de su palabra me hará entender y comprender. Por eso yo sé que el que me da la promesa es Dios. Y si Dios te lo promete, cerrá los ojos y camina hacia adelante. Porque lo que Dios promete cumple. Y te lo digo a alguien que ya tiene varias canas en la cabeza, como me dijo mi primo, oh primo, ¿qué te pasó en la cabeza? Y el tiempo. Ahora, los que tenemos un par de canas en la cabeza, esta película ya la vimos. Y de todas nos sacó el Señor. Y de todas nos libró el Señor. Y que hemos tomado decisiones en momentos muy críticos. Donde estamos nosotros ahora, fue un momento muy crítico. Dios nos mandó que hagamos esto. Y no dependíamos ni de la Iglesia Central, ni los gobernantes en ese momento, dependíamos de Dios.
Y si fuimos guiados por Dios y Él nos hizo entender, cerramos los ojos y fuimos hacia adelante y nos dio todo. Porque la promesa no me lo hicieron ningún pastor en ese momento, no me lo hizo ningún profeta humano, me lo hizo Dios. Me dio a entender hacia dónde quería que vayamos. Él te está diciendo y te está afirmando que nos hará entender. Lo que saco también es el punto número 2. Dice el punto número 2, dice, Dios nos instruirá, te hará entender. Y la otra promesa, te enseñaré el camino en que debes andar. Te enseñaré el camino que debes andar. Por eso es importante, hermano y hermana, que dependamos totalmente de Dios, de Él, que seamos guiados por Él, porque Él nos enseñará el camino correcto. Si Dios nos instruye, vamos a poder decidir, distinguir entre la verdad y el error. Pero si escuchamos otras voces, vamos a ver otras voces. Ahora, si escuchás las voces de este mundo, te dije que cuando una criatura viene, tu hijo, tu nieto, a pedir tu consejo y vos no se lo das, otro se lo va a dar. Ahora, si nosotros no buscamos la guía de Dios y no escuchamos la voz de Dios para nuestra vida, va a haber otro que quiere aconsejarnos qué tenemos que hacer. Va a haber otro que nos va a decir, y seguramente esa decisión que vos tomes nos vamos a errar. Porque muchas veces cuando nos rebelamos con Dios, muchas veces cuando nos enojamos con Dios y empezamos a tomar nuestras propias decisiones según lo que sentimos nos parece o como estamos. Y muchas veces lo que estamos acá, como decir, que a veces que hemos tomado decisión opinando en nuestras carnes, salimos lastimados. Hemos cerrado el blanco. No hemos tomado sabias decisiones. Por eso, en esta mañana Dios te dice, déjate guiar por mí. Yo te enseñaré lo que tenés que hacer. Yo te mostraré el camino. No los caminos, el camino. El camino por donde tenés que transitar. Porque solamente yo, dice Dios, conozco tu futuro. Porque yo ya sé lo que vas a hacer. Pero yo hice camino de bendición y está otro camino que vos podés tomar. Ahora, hay un camino que está predestinado para vos y para mí. Ahora, está nosotros en esa predestinación. ¿Nos sumamos a esa predestinación o no? Si nos sumamos a eso o no. En tercer lugar, Dios nos enseñará. Dios nos enseñará el poner en práctica en nuestra vida. Una cosa es tener información y otra cosa es saberla aplicar a nuestra vida. Una cosa es recibir todo el domingo información, enseñanza, palabra, y otra cosa es saberla aplicar. Otra cosa es saberla aplicar. Por eso tenemos que ir a Él, buscar en Él. ¿Y cómo nos guía Dios a tomar sabias decisiones? Busquen en Juan, el Evangelio de Juan, el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, capítulo 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Y dice así la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os haré saber las cosas que
ha de venir. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará. ¿Quién nos guía? Dios, a través de su Espíritu. Si vos recibiste a Jesús como Señor y Salvador, tenés el Espíritu Santo en tu vida. Y el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Por eso, tenemos que saber esto y tener que tener en cuenta que Dios, quien hizo los cielos y la tierra, quien creó todo, quien te llamó, me llamó, está dentro mío. Y Él sabe, Él me conoce porque Él me formó, Él sabe mis debilidades, Él sabe mis puntos débiles. Entonces Él me mostrará, Él me guiará, si yo lo busco, el camino que debo tomar. Y cuando soy guiado por Él, guiado por el Espíritu Santo, Él me promete que me enseñará. ¿A qué me enseñará? A cómo aplicar las enseñanzas. Él me va a decir cómo puedo aplicar en mi vida su palabra. Cómo puedo ser un buen papá, una buena mamá, un buen esposo, un buen marido. Cómo puedo servirle a Dios. Cómo puedo agradarle a Él. Dios que nos guía. Tenemos la certeza que en nosotros mora la tercera persona de la Trinidad, el Dios Trino. Leamos la promesa que nos dio Dios. Salmo 32, estamos leyendo versículo 8, leímos la A, vamos a leer la parte B del Salmo, Salmo 32, versículo 8b. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Te enseñaré, te guiaré, pero dice, sobre ti fijaré mis ojos. El Dios Todopoderoso, el Creador, fija sus ojos sobre mí. Vos pensás que te podés ir de la presencia. Dice, ¿a dónde me iré? Si subo el alto, ahí está. Si voy en lo más bajo, ahí está Él. No en el lugar donde podamos irnos, que Él no nos vea. Porque sus ojos están puestos sobre nosotros. Es una promesa de Dios. Por eso, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde estamos transitando de mucha incertidumbre, de no saber qué hacer, nosotros tenemos a Dios Todopoderoso de nuestro lado. Él nos guiará, Él nos enseñará. Y en el momento difícil, la iglesia, si está en Cristo y si está en comunión, Dios te hace notar la diferencia. Y donde esté, va a haber algo distinto en vos. Me decía un cuidador que está allá en Balbucea, dice, Félix, estamos predicando nosotros, Félix dice, todo el tiempo están vigilando en el campo. Todo el tiempo pasa la chata de policía de Balbucea y controla, y yo le prendo la luz y te controla todo tu campo. Dice, ¿qué tenés? Tengo a alguien arriba. Ya tengo un par de amigos de Guillermo que me conocen bien, no sé, entonces pasa. Yo para sonarlo, tengo el de arriba. Ese me mira. Y él me escucha porque el patrón de él es un jefe narco. Porque él me escucha lo que le digo, porque cuando el jefe narco me amenazó, y yo lo conté varias veces, yo le dije, vos sabés con quién te están metiendo. ¿Qué te pasa? Yo sobreviví, me mandó una foto una vez que Susana fue de improviso al campo, la pata, todo. Tenía toda
la mirada puesta en mis movimientos de donde vivía sobre los chicos. Y yo dije, yo tengo a alguien mayor que vos que me cuida. Una persona cuando le dije eso me puso diciendo, no soy loco, no sabés qué te está diciendo. Que por dos mangos manda musical que te hace nada. No tengo miedo. Ahora está en Piñera. Está preso. Y cada vez que Susana lo sigue porque ella es la parte de este lado. Yo confío, ella se preocupa, bueno, no sé. Lo sigue en todas las redes, ¿no? Y dice, está poniendo disco, lo agarraron en esto, en la camioneta, en acá. Le dieron 9 años, 10 años. No sé, y si sale, lo tendremos de vecino, sea para la gloria de Dios. Tenemos que empezar a saber que los ojos de Dios están sobre nosotros. Y no va a ver que nos pase nada que Dios nos quiera. Punto número 4. ¿Por qué necesitamos buscar la guía de Dios? Dios no aconsejará. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso habla de una cercanía. Dios quiere tener una relación con nosotros, porque a través de esa relación Él nos aconseja. Si no tenemos una relación con Dios, como un consejo de Dios. Yo tengo una relación con Feli, con Iván y con Lara. Susana una relación con Feli, Iván y Lara. Y siempre están comunicándonos, siempre están, 30 años nos siguen comunicando, siguen hablando. ¿Por qué? Porque hay una relación. Ahora, vos querés que Dios te aconseje, te enseñe, te muestre también que hay una relación con Dios. Tenés que tener una búsqueda con Dios. Tenés que te hable, tenés que tener el Espíritu Santo dentro de tuyo, tenés que haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, si no soy guiado por Dios, quiero que leamos el Salmo 32, de los versículos del 9 al 10. Porque podemos hacer esto. ¿Soy guiado por Dios? ¿O me pongo en esta forma? Dice el Salmo 32, del 9 al 10, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acerca a ti. ¿Será que estamos en rebeldía? ¿Será que somos como ese caballo que para hacer caso a lo que Dios nos tiene que atar, nos tiene que poner cabestro? Porque el caballo, para poder manejarlo, hay que ponerle un bozal, un cabestro, para que no, y ahí es donde orientarlo. ¿Tener una relación con Dios? ¿O está en la rebeldía de no buscar la guía, de hacer la tuya? Ahora, hay una gran diferencia. Te digo que hay una gran diferencia de los que buscan a Dios y son guiados por Dios y los que no buscan a Dios y son como los caballos. Sigue diciendo el versículo: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Muchos dolores. Y muchas veces, cuando hacemos la nuestra, muchas veces cuando tomamos nuestra decisión, muchas veces cuando no le hacemos caso a Dios, cuando no dejamos que Él nos guíe, que Él nos muestre, que Él nos enseñe, y hacemos la nuestra, vienen muchos dolores, mucho sufrimiento. ¿No escuchas a Dios? Sos perro. Él dice, mucho dolor habrá para el impío. Dios quiere
Hay muchas consecuencias para los que no buscan a Dios. Muchos dolores. Muchos dolores para el impío. Vienen muchas clases de problemas cuando ignoramos los consejos de Dios. Por eso Dios quiere que aprendamos a ser guiados por Él en todos los aspectos de nuestra vida. Yo te enseñaré y te haré entender, te guiaré, te cubriré y te aconsejaré sabiamente. ¿Quién puede rechazar? ¿Quién puede rechazar este versículo cuando Dios te promete que Él te guiará, que Él te enseñará, que sus ojos están puestos sobre Él? ¿Cómo vamos a negarnos a esta promesa? Tenemos que ser necios, no la podemos rechazar. Y el versículo 10b del Salmo que estamos leyendo: mas al que espera en Jehová, le rodeará misericordia. Los que esperamos en Jehová. Pasa esto. Muchas veces los que buscamos también a Dios, los que tenemos una comunión con Dios, también tomamos decisiones a veces equivocadas. Muchas veces equivocadas. Muchas veces tomé decisión equivocada, pensando que Dios me guiaba a ese camino. Y no era así. Ahora, se cumple la palabra en la vida. Dice que su misericordia a los que buscan a Dios los rodea. La misericordia de Dios me rodeó siempre que me he tomado decisiones equivocadas. Siempre. Que pensaba que era la decisión de Dios y era mi decisión y me salía mal. Pero la misericordia de Dios, porque Dios renueva su misericordia todos los días, a los que buscan a Dios, a los que ponen los ojos en tu vida. Así que, aun cuando tomás una decisión, no buscaste, pero la mala entendiste, fue más fuerte tu voz que la voz de Dios, y te equivocaste. La misericordia de Dios te rodeará y te va a sacar en la victoria. Ahora, pastor, ¿van a venir problemas? Sí. ¿Van a venir adversidades? Sí. Pero ¿sabe qué pasa? Que el versículo 11 dice, del Salmo que estamos leyendo, el versículo 11 dice: alegraos en Jehová y gozaos justo, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Vamos a pasar situaciones difíciles, situaciones de problema, pero si somos guiados por Dios, Dios nos promete, cuando esté pasando por aflicción, por dolor, gozo, paz y alegría. Todo lo que estamos acá hemos pasado situaciones muy difíciles, tristes, pérdida, enfermedades, situaciones. Ahora, se repitió en nuestra vida, porque buscamos al Señor, los problemas vino, las situaciones vino, nos quedamos sin trabajo, la plata no alcanzaba, pero Dios puso gozo y alegría en nuestra vida. Estaba escuchando a la madrugada, no podía dormir. ¿Sabes qué pasó? ¿Comiste mucho de la noche? No sé qué pasó, pero no podía dormir. Y agarro por YouTube un reportaje que le hizo a la cuestión del polaco. Landeguero le hizo un reportaje al polaco. La mamá cristiana, el padre alcohólico, mal con las drogas, él también mal con las drogas. Pero dice que la mamá, cada vez que va a la casa, la escucha cantando alabanza.
Él decía, antes, yo ando en todas, conozco la palabra, pero cada vez que voy a mi casa, cuando estoy con muchos problemas voy a casa y le veo a mi mamá que sufrió, perdió a su papá cuando tenía 8 años, a su mamá a los 8 años, su papá a los 15, tuvo un marido, mi papá, alcohólico, borracho, su hijo en la punta de la fama, con mucho dinero, pero lejos de Dios. Y la encuentro a ella siempre con una sonrisa. Y ella orando por mi vida. Siempre orando por mi vida. Esa mujer me dice, ¿por qué puede cantar alabanza? ¿Por qué puede cantar alabanza con todo lo que sufrió, lo que está sufriendo y porque está sufriendo por su hijo? Porque Dios le da el gozo y él ve a un Dios poderoso. Entonces, antes que él dice al último, le dice, si viene Dios y te dice, la pregunta típica que hace al final, si viene Dios y te dice, tenés 12 horas, porque en 12 horas te morís y te llevo a mi presencia, ¿qué haría en esas 12 horas? Y le dice el polaco, me quedaría a sola con Dios, pidiéndole perdón, poniéndome a cuenta con Él. Y Dante Gabriel dice, pero tenés toda una vida y justo vas a esperar 12 horas para pedirte a cuenta. Dios dice, ¿cuándo va a esperar? ¿Va a esperar el último momento para pedirte cuenta? ¿Va a esperar el último momento para buscar y guía? Para hacer lo que yo quiero. Yo no sé cómo estás con Dios. Ahora sí sé que Dios me dijo esta mañana, Feli, te instruiré. Promesa de Dios. No de hombre. Te enseñaré, te guiaré y sobre ti fijaré mis ojos. Yo con esta promesa me voy a volver mía. Yo con esta promesa enfrento lo que venga. No me interesa nada. Dios mío, mañana llegamos. Pero sé que te tengo dentro mío. Y sé que si vos me prometés que me guiarás, que me mostrarás, y que tus ojos están sobre mí. No le tengo miedo a nada. Ni a mi ley, ni al dólar. Nada. Que puede venir y que puede pasar cosas así. Pero aún cuando pasa el momento difícil y situaciones terribles, el gozo y la paz del Señor estarán en mi vida. ¿Veramos? Padre